Dios te bendiga grande y poderosamente en este precioso día, en esta mañana que Dios nos da por su amor, por su misericordia. Bien, mis santos hermanos, aquí siempre su servidor Carlos Acosta por este medio para llevarle un mensaje más de la palabra de Dios. Te ruego que te suscribas a este canal porque esto es importante para mí. Porque con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes siempre estamos avanzando hacia adelante, llevándole un granito de lo que es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llegue a cada parte, a cada rincón, a cada vida, a cada alma. Y eso es lo que Dios nos emotiva, nos da esa fuerza para seguir avanzando, seguir creciendo en la gracia y en la misericordia de Dios. Pero siempre dependemos también de la ayuda de Dios y por supuesto de ustedes, porque sin ustedes este ministerio no avanza, porque ustedes nos dan ánimo, también nos ayuda con sus oraciones para poder avanzar y poder seguir adelante con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un ministerio adelante. Y eso es lo que Dios quiere, mis santos hermanos. Bien, vamos a estudiar lo que Dios quiere, lo que Dios nos quiere dar, el maná de vida para cada uno de nosotros. Soberano Dios, grande, poderoso, eterno, mi Dios amado, en ti confiamos siempre, Señor. Victorioso siempre, Señor, dándote gloria al que vive por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, en este día te glorificamos, te honramos, te exaltamos, gloria a ti, Padre. Y que sea una palabra de fortaleza, una palabra que nos llene a nuestra vida espiritual, Señor. Sabiendo que estamos deprimidos, estamos decaídos por las situaciones que nos pasan, pero usted está ahí para levantarnos el ánimo, para darnos fuerza espiritual para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre. Tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin, el eterno, el sempiterno, el hoy y siempre eres tú, Señor. Padre, gracias por todo, Señor. Bien, dice la palabra de Dios en el Salmo 112 y la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea en nombre de nuestro Dios. Lo más importante en la vida de una persona temerosa de Dios es guardar sus mandamientos, y su mandamiento es la palabra de Dios, y al guardar sus mandamientos está haciendo la voluntad de Dios en la tierra así como en el cielo. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. Veamos un texto bíblico en Mateo 6:10. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Tenemos que guardar los mandamientos de Dios para que Dios también se deleite en cada uno de nosotros. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Dios hace su voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Y dice así la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Eso nos enseña, mis santos hermanos, que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, que es la palabra de Dios, no infringimos ningún mandamiento, y si de repente los infringimos, los mandamientos de Dios, pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona, Dios nos restaura y Dios nos levanta a través de la oración
y seguimos avanzando, seguimos caminando con Dios. Orar, dice así, orar, hágase tu voluntad, significa que se debe sinceramente que la voluntad y el propósito de Dios se cumple en la vida de cada uno, en la vida de la familia, de acuerdo con el plan eterno que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Se puede determinar lo que es la voluntad de Dios primordialmente en su voluntad revelada a través de la Biblia. Y cada hermano y cada no hermano, digámosle así, aquellos que no estudian la Biblia, también tienen el privilegio, también tienen la emoción, la voluntad de buscar la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios no solamente está para el hermano, sino para todo aquel que se acerque a Dios a través de su palabra. La Biblia, y mediante la dirección del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, nos ayuda el Espíritu Santo en el corazón del ser humano, del creyente, nos ayuda a buscar la voluntad de nuestro Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Romanos 8, 4 y 14. A ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice así Romanos 8 y el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos el versículo 14 que nos enseña y nos dice así: porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es, mis santos hermanos. Eso es hacer la voluntad de nuestro Creador o de nuestro Dios. La justicia de la ley se cumple en nosotros a través de la obra redentora del Espíritu Santo de Dios, que opera en los creyentes y los capacita para llevar una vida de justicia que se considera como el cumplimiento de la ley moral de Dios. Así no están en conflictos las operaciones de la gracia y el guardar la ley de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente guarda la ley de Dios espiritualmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hacer la voluntad de nuestro Creador o de nuestro Dios. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea en nombre de nuestro Señor. Dice así, versículo 3 de Salmo 112 y el versículo 3. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo adelante de Dios. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando uno está caminando bajo la gracia, bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, la justicia de Dios se revela en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseña y nos dice que Cristo Jesús, en nosotros se cumple la ley. Cristo Jesús
en nosotros se cumple la ley, que ya no andamos conforme a la carne, ya no andamos conforme a los deseos de este mundo, sino que andamos conforme a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es, mis santos hermanos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado es el hombre es dichoso, el hombre es alegre, el hombre es contento cuando se acoja, cuando se apega a los mandamientos de Dios y los asocia y lo hace suyo, lo saborea, lo prueba y lo deleita, y él es feliz, él es dichoso. ¿Por qué? Porque saborea y prueba los mandamientos de Dios a través del sacrificio de nuestro soberano Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Leamos Hebreos 1:9. A ver qué nos enseña, qué tenemos ahí de la palabra de nuestro Señor. Hebreos 1:9, Iglesia del Señor. Así es, mis santos hermanos, vivir haciendo la voluntad de Dios, vivir haciendo lo que Dios quiere, lo que para cada uno de nosotros. No es difícil, no es complicado, pero siempre con la ayuda de nuestro Creador, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a superar todos los obstáculos, vamos a superar todos los problemas y vamos a salir victoriosos y vamos a salir campeón porque Él está con nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreo 1:9, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? No basta que los hijos de Dios amen la justicia. No basta que los hijos de Dios amen la justicia. Deben además odiar el mal. Todo cristiano o toda persona que ame la justicia también debe de odiar el mal, separarse del pecado, separarse lo que es todo contrario a la palabra de nuestro Señor, para no caer, para no fracasar en cualquier situación que muchas veces queremos fracasar, pero con la ayuda de nuestro Creador, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a ser más que victorioso, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice la palabra de nuestro Creador, la palabra de nuestro Dios. Dios nos enseña, Dios nos da un manual para que aprendamos de Él, para instruirnos a través de la palabra de Dios, para capacitarnos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que dice, eso es evidente, es la devoción de Cristo a la justicia, la devoción de Cristo a la justicia y su odio a la maldad durante su vida, en su ministerio y muerte. Todo cristiano que ame la justicia, todo cristiano que ame la ley de Dios, todo cristiano que ame la palabra de Dios tiene que aborrecer el mal, tiene que odiar el mal, porque el mal es contrario, el mal es destrucción para la carne, el mal es destrucción para uno mismo, y por tanto nosotros tenemos que separarnos de lo que nos hace daño, separarnos de lo que nos roba la bendición de nuestro Dios, de nuestro Creador. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos Isaías 11:5, a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Isaías 11:5
Dice así: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Gloria sea el nombre de nuestro Creador. La justicia y la fidelidad son características esenciales del reinado del Mesías. También son requisitos para todos los que dirigen en la iglesia del Mesías, y cada uno tiene que ser parte de esa justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, la poderosa y eterna palabra de nuestro Creador. La poderosa y eterna palabra de Dios nos enseña que debemos de practicar la justicia, que debemos de odiar todo lo que nos hace daño, todo lo que nos afecta a nuestras vidas espiritual. ¿Y qué es lo que nos afecta a nuestras vidas espiritual? Son los adulterios, las fornicaciones, todo lo que está relacionado a este mundo. Mis santos hermanos, debemos de apartar de nuestras vidas para poder avanzar y para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el que teme a Jehová. Bienaventurado el que guarda los mandamientos. Dichoso y feliz y se deleita en la palabra de nuestro Creador, de nuestro Dios. Es fundamental de la unción de Dios a su Hijo. De la misma manera, la unción de los creyentes se producirá solo a medida que se identifique con una actitud de su Maestro hacia su justicia. Cada creyente tiene el deber o tiene la prioridad, mis santos hermanos, de revestirse del Espíritu Santo de Dios para poder vencer todas las maldades que contrarrestamos a diario a través de la poderosa y eterna palabra de nuestro Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Aumentará en ellos el amor, la justicia y el odio al mal de dos maneras. Al crecer en el amor sincero y en la compasión por aquellos cuya vida destruye el pecado, al tener una unidad cada vez mayor con su Dios y su Salvador, que amó la justicia y odió la maldad. Leamos el Salmo 94, 16, a ver qué nos enseña en su palabra. Salmo 94, 16. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice así: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Mis santos hermanos, debemos de permanecer en la gracia, debemos de permanecer en la voluntad de nuestro Creador. Salmo 97, 10 dice la palabra de Dios: lo que amáis a Jehová, aborreced el mal. Mis santos hermanos, nosotros amamos a nuestro Dios, amamos a nuestro Creador. Se pondrá a prueba a los que afirman que aman al Señor al mostrar cuánto aborrecen el mal mientras viven en la tierra. Así es. Los que han sido verdaderamente generados, hechos uno con Cristo y que tienen la presencia del Espíritu Santo en ellos, aman a lo que Dios ama, aborrecen a lo que Dios aborrece. Deben inquietarse por la maldad, brutalidad y impiedad del mundo y afligirse por las vidas que el pecado está arruinando. Además, tienen que estar profundamente angustiados cuando se tolera el pecado y la inmoralidad en la casa de Dios. Así es, mis santos hermanos. Así es. Debemos de aborrecer el pecado, debemos de aborrecer la maldad y amar la justicia. El que ama a Dios aborrece la maldad.
Y el que ama a Dios, ame a su prójimo, ame a su hermano, ame a su amigo, pero debemos de aborrecer, debemos de dejar a un lado todo aquello que nos lastima espiritualmente, todo aquello que nos roba la bendición de Dios. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es vida, eficaz, que penetra hasta el alma y desciende los pensamientos y los tuétanos de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios de la gloria, sabiendo que esta palabra no retorna vacía, sino que hace efecto para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.